Vamos a la palabra del día de Dios. El Señor puso esta palabra en mi corazón. Se titula anedonia, cuando la vida no tiene sentido. Y la palabra anedonia, ¿está bien? Es cuando la vida no tiene sentido. Y la palabra de hoy nos lleva a Filipenses, a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, es una énfasis, un hincapié a que nos regocijemos, a que nos llenemos de gozo. En la traducción viviente dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. No por cualquier cosa la alegría, sino en el Señor. Lo repito, alégrense. ¿Qué sentido usted le halla a la vida? Es algo que nos debemos de preguntar porque somos seres humanos, somos seres vivientes. ¿Qué sentido hallamos a nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué y para qué estoy viviendo? Son preguntas muy válidas e importantes, ¿verdad que sí? Bueno, en la respuesta personal que usted haya pensado, pues obviamente hay un diagnóstico. Usted pensó una respuesta y ahí hay un diagnóstico a esa respuesta que usted tiene en la cabeza. Un diagnóstico que puede ser, como un médico diría, favorable o negativo. No sabemos, cada quien lo sabe. Hay un diagnóstico, un síntoma que hoy día, en estos días, es muy común, se da muy seguido, que es la anedonia. Del griego, ahí lo estábamos viendo, an, que es falta de. El griego an es falta de algo. Y hedonia, que es placer. ¿Vio? Ahí sale el hedonismo que está tan de moda también, ¿verdad? El placer de uno mismo, buscar solamente mi propio placer, que también eso es una enfermedad de la mente. Bueno, esta palabra anedonia, entonces así se divide: una falta de placer. Es la incapacidad de experimentar el placer, la pérdida total de interés, de una satisfacción por cualquier actividad que pues, podamos hacer. La persona no reacciona a los estímulos que comúnmente le son placenteros a cualquier persona. Por ejemplo, unos niños ahí le sonríen y pues están sus hijos ahí felices, sonriendo, divirtiéndose, y uno, pues una reacción natural, ¿qué sería? Pues estar contento a eso, ¿verdad? Lo mismo con una esposa o un esposo, pues está feliz, uno se vuelve feliz. Pero cuando una persona tiene anedonia, este síntoma es la desaparición de cualquier estímulo, de cualquier sentir placentero en esta vida. Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión, mis hermanos. Aunque también se puede presentar en otros trastornos. Por ejemplo, algún tipo de demencia, Alzheimer, por ejemplo, trastornos psicóticos como es la esquizofrenia. Hace unas semanas me llamó la atención esta palabra, anedonia, por una prédica del pastor Tony Ortiz, ahí que predica los jueves. Yo la podría interpretar esa prédica como la primera parte de la enseñanza del día de hoy. Fíjese que el problema de este síntoma, la anedonia, es que se deriva en muchas e innumerables formas de enfermedades mentales. Entre ellos, como recién mencionamos, la depresión. Para entender un poco más lo grave de esta enfermedad, por ejemplo, la depresión, que muchos menosprecian porque dicen: no, eso no es enfermedad, eso es de tipo mental, está en el coco, o sea, eso rápido se va. Pero ciertamente las enfermedades mentales son las más difíciles. Les voy a leer algunos comentarios que un youtuber, es un profesor que en su red social pidió que
en pocas palabras, describieran las personas cuando se sienten deprimidas, a las personas que padecen esta enfermedad de la depresión, consecuencia de la anedonia. Y mucha gente empezó a compartir y había miles de comentarios. Yo elegí algunos. Fíjense cómo esta gente que está sufriendo esta enfermedad de la depresión se expresa de sí misma, o sea, de su enfermedad, perdón. Uno dice, la depresión es no vislumbrar ningún futuro y no tener respuesta para ninguno de los problemas de la vida. Fíjese, ¿se imagina usted no vislumbrar ningún futuro en su vida? No de sentirse incapaz de resolver cualquier problema, aunque sea sencillo, en su vida. Bueno, esa persona estaba padeciendo ¿qué enfermedad? La depresión. Otro decía, cuando tienes depresión, nada te divierte, nada te hace sonreír. ¿Qué decía hoy Filipenses 4:4? Alégrense, ¿verdad? Regocijaos. Es lo contrario esta enfermedad, a ese mandato divino de Dios. Otro dice, sientes que eres como un fantasma, que no eres parte de este mundo real. ¿Alguna vez se sintió así? Yo me sentí así. Otro dice, es como ahogarse, excepto que puedes ver que todo el mundo a tu alrededor sí está respirando. La depresión es un lugar oscuro, dice otra persona, del que no se puede escapar. Es como estar encerrada, parece que es femenina, encerrada en una habitación sin luz, sin ventanas ni puerta. Está tan oscuro que no puedes ni siquiera ver tus manos delante de tu cara. No digamos ya encontrar una salida. Sin salida. Otro dice, la depresión es la incapacidad para construir o imaginar un futuro. Ahí se va dando una idea, ¿verdad? Tiene que ver con la esperanza, ¿no? El futuro siempre tiene que ver con la esperanza. Cuando usted construye sobre un futuro, es porque construye en esperanza, en ese futuro que vislumbra. Fíjese, la depresión quita todo eso. Imagínese lo inoperante que se vuelve su vida con esta enfermedad. La depresión es como que te rompieran el corazón o la mente destruida, dice esta persona. Trate de ponerse en la mente y en el corazón de estas personas que están sufriendo esta enfermedad. Otro dice, la depresión es un estado en el que nada sabe, o sea, de saber gustar, nada huele o sienta normal, y donde eres incapaz de pensar o tomar decisiones. Y sin embargo, tienes que seguir haciendo todas esas cosas. Aunque la mayor parte del tiempo no tengas ni las energías, mucho menos las ganas. Pero tienes que seguir de todas maneras, dice esta persona. La depresión, ya estas dos últimas me gustaron. Dice la depresión, me gustaron en el sentido de cómo se expresa concisamente. La depresión es perder el deseo de tomar parte en esta vida. O sea, es rendirse a esta vida. Y termina una última, había miles de muy buenas, ¿no? Y yo me centraba en el corazón, claro, oré por ellas, ¿verdad? Me centraba en el corazón de estas personas. ¿Qué infierno están pasando en esta vida? Y esta última persona lo resume así, con tan pocas palabras. Dice, la depresión es un cáncer del alma. Así lo interpretaba esta persona. Ella se veía viviendo un cáncer, pero espiritual del alma. Los que vivieron o quizás viven la depresión, pues escuchan de estos dichos que acabamos de mencionar y les resulta a algunos familiares porque lo pensaron en alguna etapa de su vida o lo están pensando. Y todo eso, mis hermanos, parte de lo que al principio mencionamos, esta palabra, anedonia, del no encontrarle un sentido, una dirección a mi vida, del vivir por vivir, porque vivo porque no puedo morir. Vivo de una manera rutinaria sin un propósito alguno en esta vida. Quizás usted sea una persona con este síntoma o haya pasado por esta experiencia. Tal vez
lo experimenta de vez en cuando, de tanto en tanto en su vida, o conozca de personas que están sufriendo de ella. La anedonia aparece cuando vivimos experiencias generalmente traumáticas, dicen los expertos, o pasamos momentos de carencias o necesidades extremas por un periodo muy largo, muy constante o recurrente, o sea que se va presentando recurrentemente esa experiencia traumática o esa carencia constante. Nos va entonces desgastando por dentro. Eso es lo que pasa, va desgastándose por dentro. Y el cristiano, mis hermanos, porque vivimos en este mundo todavía, somos de carne y hueso, tenemos un espíritu y un alma. Y esa alma también se va desgastando en situaciones como las que viven estas personas. No somos de acero. Y muchos cristianos hoy día han tomado la mala decisión de no voltear a Cristo en estas situaciones, como la Biblia nos aconseja una y otra vez. Volteamos a ver soluciones en otras partes y después de un tiempo, ya sin darnos siquiera cuenta, nos volvemos apáticos a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios no permea en nuestro corazón. Yo eso lo he vivido, así que lo entiendo eso, entiendo esa parte. Yo, ¿cómo puede ser que la palabra de vida de Dios, del Dios Todopoderoso que nos da vida eterna, esa palabra no me mantenga indiferente? Pero sí es posible, porque uno cierra el corazón y no deja permear, filtrar la vida de Dios. Nos volvemos apáticos emocionalmente y así nada de lo que pensamos que podemos solucionar se soluciona. Aparecen la amargura y la apatía en nuestras vidas. Siendo cristianos estoy hablando. Y esa, mis hermanos, la amargura y la apatía, ¿a usted le parece alguna solución? ¿Son solucionadores de problemas en nuestras vidas? Claro que no, al contrario. Pero muchos caemos en lo de amargarse y entramos en esta apatía emocional. No sé cuál sea su experiencia, mi hermano, mi amada hermana, mi amado hermano, pero recuerde que Dios sí nos entiende en estas experiencias. A Él nada lo sorprende. Ya sabe qué experiencias nosotros vamos a vivir, aún de nuestras malas decisiones que tomadas. Y recuerde, según la palabra de Dios, ¿qué son las experiencias? Para un cristiano estoy hablando. La palabra de Dios clasifica toda experiencia en esta vida como buena. Escúcheme bien, como buena para el cristiano. Un hombre sí entendió este pensamiento de Dios. Ese hombre se llamaba Job. Y él así lo expresó. Vayamos juntos a Job capítulo 1, versículo 21 en la Reina Valera. Al 22. Este sin duda era un hombre que entendía el corazón de Dios y pudo decir estas palabras. Dice en el versículo 21, y dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuánto podemos decir eso en situaciones extremas? Versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto es lo importante, porque la amargura empieza a atribuirle a otros la culpa. Y cuando uno es cristiano, pues adivina a quién le atribuye primeramente la culpa: a Dios. Y dice: Señor, ¿por qué? Si yo estoy bien, yo te amo, yo entendí que la cruz y esto y lo otro, y yo oro y me congrego, y ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué esto y por qué lo otro y por qué tal cual y cual? ¿Por qué me va tan mal? Y atribuyen, aunque no lo digan quizás, no lo expresen en su boca, el despropósito de su vida a Dios. Pero por eso es tan importante este pasaje en Job.
salí del vientre de mi madre con una maleta de dinero, una cuenta bancaria, el token de Bancomer, y un carro, salí en carro. No, salí desnudo, sin nada significa. ¿Y cómo me voy a ir? Sin nada, no me voy a llevar nada. Él entendió. Job entendió que Dios dio todo y Dios quita todo. Sea el nombre de Jehová bendito. A todo eso, porque puede llamar bendito al Señor en esa situación tan difícil en donde 10 hijos se le murieron, en donde perdió todas sus posesiones. ¿Cómo puede él llamar bendito al Señor? Porque no encontraba el despropósito de su vida, vamos a decirle así, su mala racha, su mala suerte, como dicen en el mundo. No lo atribuyó jamás a Dios, sino que él confiaba en Dios a pesar de eso. Esta debería ser la manera de enfrentar todas nuestras situaciones, buenas, que llamamos buenas entre comillas, o malas. Aunque ya lo he dicho, para el cristiano todas las situaciones no son buenas. Siglos más tarde, otro hombre, Pablo de Tarso, que también entendió bien el corazón de Dios, y eso de no amargarse en esas experiencias que tuvo que pasar, y fueron muchísimas también. Pero Pablo las vivió. Por ejemplo, Job, ¿cómo las vivió? Como le dicen aquí en México, dio un trancazo. Todas de una vez, les cayó, le llovió sobre mojado, pum, 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 todas, uno tras otro, ¿verdad? No paraba de llegar uno con un anuncio y venía el otro, ¡ay, pasó eso! Y ya veía llegar al otro criado y dice, no, este me va a venir con otra. Pero Pablo durante décadas sufrió persecución de los suyos, traiciones, desdichas, azotes, naufragios, todo en la obra del Señor, en el ministerio que el Señor le dio. Si citaríamos a Job, él también diría, Dios me dio y Dios me quitó, bendito sea el Señor, diría Pablo. Pero él también lo dijo a su manera. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, en la Reina Valera dice así, 2 de Corintios 12, 10, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, y subraya amor a Cristo, me gozo en qué cosas, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. ¿Cómo lo entendió Pablo? Tal cual como Job lo había entendido. Y este Pablo, el apóstol, lo explicó también como gran maestro que él es en esta carta a los hermanos en Roma. Vamos a llamarlo el instructivo para evitar la anedonia. Vamos así llamarlo como el tema de hoy. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo del 3. Y nos da esto que quizás en la Reina Valera está difícil de entender, parece como que medio trabalengua, ¿no? Pero si uno va al griego ya lo entiende. Y los hermanos traductores de algunas Biblias nos han ayudado justamente con eso, a entenderlo un poquito mejor en algunos pasajes. Romanos 5:3, en la palabra de Dios para todos, fíjense cómo se expresa aquí. Dice Pablo, instruyendo a los hermanos en Roma. Pero hay más, podemos sentirnos felices, dice, gozosos, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. A ver, ¿cuántos somos pacientes en nuestras vidas? Bueno, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? Es una amén a medias, ¿no? ¿Verdad que no somos tan pacientes como realmente nosotros mismos desearíamos ser? No, no hay eso. Ni al manso de los mansos, Moisés. Uno lo ve ahí en el libro de los Éxodos y de Números y Deuteronomio, y ve y dice, no, pues este también de repente se le escapaban las canicas, ¿verdad? Y Dios lo llama el más manso de todos. Versículo 4. Si tenemos paciencia, ahora con esa paciencia, ¿no?, que nos enseñan, ¿no?, los sufrimientos.
Si tenemos paciencia, dice, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. En el griego original, la palabra paciencia habla de resistencia, de aguante alegre, les llama. Aguantar alegremente o esperanzadamente. Habla la paciencia de ser constantes. ¿Se fijan? Constantes. Perseverantes. ¿En qué? En guardar mi carácter. La paciencia no es guardarse para adentro el enojo o el odio. Eso no es paciencia. Ay, me guardé, pero por dentro estoy diciendo hasta de lo que se va a morir la otra parte, ¿verdad? Por dentro hasta me hago todo así que lo estoy agarrando y atando, ¿verdad? Ya no lo haga cuando está manejando, si el otro le encierra, bendígalo, es una oportunidad de bendición. Ya no le diga, ay, pero por dentro dile, ay, maldito, si no fuese cristiano, ya te agarraría. Por eso, no habla de guardarse ese rencor o el odio dentro de nosotros, porque eso lleva a que periódicamente, de vez en cuando uno explote, ¿verdad? Explote en esa ira guardada, porque la guarda, la amontona ahí dentro de sí. Eso no es paciencia. ¿Sí me entiende? Eso no es aguardar alegremente en una esperanza, porque la paciencia aguarda, o sea, espera alegremente, gozosamente, sujeto a una esperanza. ¿Sí me entiende? No a la esperanza de ahorcar a la persona que me dijo, ay, lo voy a agarrar el cogote, dicen algunos. No, nada que ver. La paciencia, o sea, el carácter fortalecido, lleno de paciencia, es el que aguanta alegremente, sujetado a una esperanza. Eso lleva a ser constantes, perseverando en esa paciencia, que esa paz que emana de nuestro interior nos genera. Esto desarrolla ciertamente nuestro carácter, hace que tengamos un carácter fuerte. Y cuando dice carácter fuerte, yo entiendo que el mundo dice, ese que explota, que es bien iracundo, ay, qué carácter fuerte que tienes. No, eso no es carácter fuerte. O sea, sabemos que eso es carácter débil, porque no aguanta nada. El carácter fuerte del que habla la Biblia, aquí en Romanos capítulo 5, nos habla de un carácter apacible, paciente, pero no guardando rencor adentro o ira o enojo, sino que está alegremente esperando, sujeto a una esperanza. Y según el significado original en el griego, ahí iguala el carácter con la experiencia. Fíjese, el carácter con la experiencia lo iguala. O sea, un carácter, ¿cómo se desarrolla? ¿A través de qué? Lo acabamos de leer, de la experiencia. Y cuando nosotros decimos esas experiencias malas, entre comillas, es cuando más tenemos la oportunidad de desarrollar ese carácter. Lo contrario, esto significa, para que se entienda, sin experiencia no hay carácter, no hay formación de carácter. Es importante esas experiencias por eso. Por eso no le saquemos siempre, ay Señor, pues también es válido pedir, ¿no? Que nos saque ciertas cosas. Pablo pidió que le sacaran la espina, ¿no? Recién, no, ay, tengo ahí la espina, algo simbólicamente hablando, era una enfermedad o era alguien, una persona que lo estaba molestando, atacando. Pablo lo pidió, está bien, es válido pedir que ciertas cosas, Señor, ayúdame, quítamelo. Pero si el Señor no lo hace, ¿qué hay que hacer? ¿Qué despropósito tienes en mí, Señor? No, hay que mantenernos firmes, pacientes en la esperanza que el Señor nos dio en sus promesas en la palabra. Es necesario entonces, son necesarias las experiencias que nosotros tildamos buenas y malas, son necesarias todas para desarrollar un carácter paciente. Ahora ya usted lo sabe. ¿Cómo desarrollamos el carácter en nuestra vida? ¿Cómo lo fortalecemos? A través de las experiencias. O sea, cuando tenga, por ejemplo, a mí me dio a mis hijos chiquititos estos, ya los conocen, los que gritan y andan corriendo, bueno, lo que sea.
Bueno, ¿para quién los dio? Para que mi esposa y un servidor y mis hijos grandes desarrollen ¿qué cosa? Paciencia, un carácter más fuerte. Las experiencias entonces dan méritos al probar nuestro carácter y así fortalecerlo, mis hermanos. El premio o mérito de aguantar alegremente toda experiencia difícil, sufriente, es la de un carácter fuerte que sabe resistir pacientemente ante la adversidad. Sigamos ahí en Romanos 5, ahora versículo 4, lo voy a leer de vuelta. Si tenemos paciencia, ahora se va a entender mejor. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, retroalimenta la fortaleza de nuestro carácter. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. ¿Vieron que es un proceso que se retroalimenta? Un círculo virtuoso, dirían, ¿verdad? Versículo 5. Esa esperanza no nos va a fallar. Fíjense, es una promesa. ¿Esa esperanza nos va a fallar? No. Si permanecemos ahí, aunque parezca que todo está en contra nuestro, como Job, como Pablo, que sufrieron y sufrieron y sufrieron, y parece que no había fin a su sufrimiento, como los que decían, un cuarto oscuro, que no había puertas ni ventanas. Esa esperanza no nos va a fallar, dice la palabra de Dios. ¿Usted le cree? Yo sí le creo en esto. Porque dice, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Yo digo amén y amén a esto, porque realmente es imposible sin la guía del Espíritu Santo. La esperanza que tenemos los cristianos de todas las promesas en Cristo, de la certeza del cumplimiento de todas sus promesas, que no nos va a fallar nunca el Señor. Esta esperanza va a aumentar con un carácter paciente, mis hermanos. O sea, cuando usted duda, ay, ¿el Señor volverá realmente? ¿Será cierto que el Señor vuelve? O cuando usted piensa dentro de sí, ay, no, pero en verdad Él nos ama, murió por nosotros. Y son dudas válidas en el desarrollo del cristiano, ¿verdad? Cada quien está en una etapa de ser cristiano, diferente que otro. Todos andamos corriendo la carrera, eso sí. Pero para que nuestra esperanza siga aumentando y nos motive a seguir corriendo la carrera de la fe, debemos, mis hermanos, debemos de sujetarnos al Espíritu Santo, que sigue derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso nos mantiene en la confianza en lo que Él dijo. Nos hace experimentar sufrimientos, ¿cómo? Como Job y como Pablo, esperanzados, sabiendo que no hay despropósito de Dios en mi vida, sino un propósito claro y preciso en mi vida. De los que somos padres, ¿cuántos quieren darles propósitos de vidas claros y precisos a sus hijos? A veces no sabemos expresarlo, pues somos muy imperfectos, pero el Señor es un Padre perfecto y Él ha expresado todos sus propósitos para sus hijos en su palabra. Por eso, mis hermanos, si nosotros decimos, Señor, ayúdame a confiar en ti, ¿cuántas veces clamamos en eso? Porque es parte del desarrollo del cristiano. Señor, ayúdame a confiar en ti. Quiero tener una verdadera esperanza en tus promesas. En otras palabras, usted le está diciendo a Dios, hazme sufrir para desarrollar un carácter paciente. Eso es. Le estoy dando la vuelta, ¿verdad? Así no le gustó a algunos, ¿verdad? Ahí no, así no me gustó, ¿verdad? Yo quiero parar de sufrir, ¿verdad? Y como dicen ahí en unas, pare de sufrir. Yo quiero parar de sufrir. Entonces usted quiere parar su desarrollo espiritual. Usted quiere algún día entonces parar su carrera en la fe. Y eso no es, esta vida no se trata de eso. En la vida eterna, en la vida venidera, no va a haber llanto y sufrimiento. Claro, ahí no, ahí va a ser increíblemente todo bueno, realmente bueno y magnífico. Pero en esta vida, mis hermanos, es por fe, andamos por fe. Y para eso debemos de desarrollar un carácter fuerte, apacible, paciente. Y para eso no podemos perder de vista las promesas y la esperanza en esas promesas de Dios. Pero para el cristiano ya algo experimentado, ya entendió todo esto.
y sabe que vale la pena sufrir por Cristo, por una esperanza verdadera, por una esperanza que no se acaba, efímera y temporal como el mundo la ofrece, sino una verdadera esperanza eternal. Nuestra esperanza, mis hermanos, como cristianos, se basa en palabras de vida eterna, en palabras que permanecen para siempre, dice la palabra. Son promesas en firmes, escritas por el mismo Señor, hechas por un Dios eternal que vive y permanece para siempre. Por eso lo que Él promete también permanece junto a Él, porque su característica, su ser es fiel. Él es fidedigno a lo que Él dice. Por eso sus promesas también permanecen para siempre. Y cuando la adversidad, mis hermanos, y el dolor en nuestras vidas arrecian, cuando nos atacan las dificultades y los problemas y nos sentimos a morir, ¿verdad? Recordaremos el porqué de esas promesas hechas a nosotros, individualmente por el Señor. Y su amor incondicional e inagotable, mis hermanos, debe de refluir en nuestros corazones. Así es como Job y Pablo pudieron aguantar, como dicen, aguantar vara, ¿no? Aguantar la vara de la vida. En el versículo 5, Romanos 5:5 dice, esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Híjole, que Dios derrame su amor en nosotros, dentro de nuestro corazón. Por eso repito, no sé cuál sea su experiencia de vida. Todos tenemos diferentes experiencias. Pero ahora, con este conocimiento de las promesas en Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 al 5, entendemos, ahora sí, lo que dice bien claro Romanos 8. Todo al cristiano, ¿cómo le ayuda? Todo ayuda para bien. Por eso dice eso después Pablo en la misma carta. No es que nos ayuda para bien si somos niños berrinchudos. Señor, dame esto, ¿y por qué no me das eso? ¿Y por qué el otro hermano tiene más que yo? ¿Y por qué el otro? No, ese no tiene nada que ver con eso. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con esto, con desarrollar un carácter a través de las experiencias. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué quiero ese carácter? Bueno, la vida de Moisés es un reflejo claro de eso. ¿Para qué el Señor lo tuvo 40 años, verdad? Desarrollando un carácter. ¿Cómo era Moisés cuando era príncipe de Egipto? No, pues se la creía, ¿verdad? Tenía conocimiento, tenía salud, tenía juventud, tenía una posición. Era el hijo, el nieto del faraón, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Quiso usarlo a su manera. Claro, la intención fue buena. Quería salvar a su pueblo. Ay, Dios me puso aquí para que yo salve, porque yo por ahí quizás sea el siguiente faraón, el siguiente rey. A su manera. Tenía buenas intenciones, sí, pero a su manera. ¿Quería ayudar a los demás? Sí, pero a su manera. ¿Sí lo entiende? Todo este carácter y este desarrollo que hizo el Señor con Moisés era ¿para qué? Para desarrollar un carácter. Y después de 40 años en el desierto, ahí, él desarrolló un carácter. Y fue cuando Dios lo envió de vuelta a su pueblo. Ahora sí, con ese carácter ya entrenado, apacible, paciente, manso. ¿Para qué? Para ayudar ahora a su pueblo. O sea, esto en resumen significa que es todo este proceso de que hablamos de desarrollar nuestro carácter, de fortalecernos en este carácter a través de las experiencias que vivimos en la vida, es primero para fortalecernos, claro, a uno mismo. Tengo que ser fuerte en mi carácter, eso es lo primero. Acabamos de leerlo en Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 al 5. Pero no nos olvidemos, mis hermanos, de la segunda parte de esto. Porque lo segundo, ¿para qué yo soy fuerte? ¿Para qué yo me quiero fortalecer? Para que me vaya bien esta vida. Claro, obviamente me va a ir bien con un carácter de esa manera, pero es para fortalecer a los demás a través de mí también.
Recordemos el mandamiento principal dado a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído. En Juan 15:12, bien claro dice el Señor, lo voy a leer en la traducción viviente. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento. Nos resume el mandamiento para nosotros. Dice: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No dice: ámate a ti mismo para que te vaya bien. Eso no dice. Dice: ámense unos a otros. El amor es para compartir. Por eso Dios creó la institución del matrimonio. Por eso Dios nos hizo tener hijos dentro de ese matrimonio, para poder repartir, compartir de ese amor. Todo lo que Dios creó, lo creó para eso, justamente, para compartir amor. Claro, cuando uno habla amor ahora lo llevan a lo sexual, ¿verdad? El mundo lo lleva, todo lo sexualiza. Digo, qué increíble, ¿verdad? No se puede hablar nada ya. Cuando habla de amor y todo dicen: qué onda. Está mal. El mundo está mal. Bueno, vean nomás las películas o las series. Puro lo sexualizan a los jóvenes. ¿O no, jóvenes? Pero fíjense, Dios creó todo en esta vida. A nosotros, al matrimonio, a los hijos, a las congregaciones, a todo lo que podemos hacer. ¿Para qué? Para que este mandamiento se cumpla en nosotros. Ámense unos a otros. ¿De qué manera? Y nos dice de qué manera: de la misma manera que yo los amé. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Y muchos de memoria podemos decir: Él murió en la cruz por mí. Cuando yo era un vil pecador, un impío, Él murió por mí. Pero este mismo conocimiento no nos sirve de nada, mis hermanos, si yo no lo llevo a un corazón como el de Job y Pablo. Un corazón apacible, humillado, paciente, esperando en Dios, sabiendo del propósito que Dios tiene en mi vida. Sin ese corazón, ese conocimiento, volvemos. Es como la anedonia, nomás ahí va. Lo sé de memoria, hasta sé el pasaje donde está escrito, pero no entra, no permea en mi corazón. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en mi corazón, pero yo cuando le pone una capa de impermeabilizante, ¿verdad?, en los techos, lo mismo. No permea. Cuando yo acepto realmente en mi corazón eso que acabamos de decir, que el amor de Cristo se derrama en mi corazón, ese amor en la cruz, no solo lo conozco, sino realmente lo vivo, es cuando realmente yo digo: Él murió por mí. Por eso ahora yo puedo amar como Él amó, muriendo. ¿Por quién? Por los demás. El saber que iba camino yo a perdición, directo a la muerte eterna. Pero Él, a pesar de mis transgresiones, de mis maldades, tomó esa cruz y fue al Calvario a morir. Es lo mismo que nos pide. Por eso, cuando usted esté sufriendo por el Señor, usted puede decir: Señor, estoy cumpliendo tu mandato. En Gálatas 6:2, en la Reina Valera, Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley, el mandato. ¿De quién? De nuestro Señor Cristo. Tan olvidados están estos mandamientos. El mandamiento principal del Señor, ¿verdad? Dice: ay, yo soy cristiano. Ay, sí, ¿por qué? Porque creo en Cristo. ¿Pero qué es creer en Cristo? Es creer en este mandato que nos dio. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice. En otra versión dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La instrucción de Cristo que acabamos de leer en Juan 15:12, ahí está. El apóstol Pablo otra vez nos los expresa. En resumidas cuentas, mis hermanos, toda experiencia para el cristiano es buena. Si yo tengo un corazón sensible, apacible ante el Señor, que entiende toda esa derrama de amor que Él hizo por mí, un corazón que sufre esperanzado, no sufre por sufrir, ni guarda rencor, eso fortalece, mis hermanos, mi carácter, cubriéndolo de paciencia. Con un carácter así, mis hermanos,
Así sí se puede. Sí se puede, ahora sí, ayudar a los demás. Sin un carácter paciente, sin fortaleza en mi carácter, en lo espiritual, hasta es peligroso ayudar a los demás. Por eso cuando nosotros, muchos hermanos vienen, queremos servir al Señor en tal y cual, yo póngalo en oración. Porque por ahí no tiene el carácter para poder empezar a servir. No todos pueden servir al Señor. No digo que somos exclusivos por servir, sino que hay que desarrollar este carácter. Yo no le voy a dar a mi hijo, al pequeño, la llave del carro. Vete. Pues no, todo tiene un tiempo. Pero hay que desarrollar un carácter. Es peligroso tratar de ayudar a otros también sin ese carácter. Se cometen muchos errores. Muchos errores en las iglesias por eso pasan. Se viven episodios de disensión, de pelea, porque muchos están tratando de ayudar con buenas intenciones. No son malas las intenciones, con buenas intenciones, pero sin el carácter apacible, sin el carácter que Dios exige para el servidor. Eso es de mucho cuidado. Para los que perseveramos en las pruebas del servicio a Dios, del ponerse la camiseta del cristiano, fíjense, yo les voy a dar aliento. El apóstol Pedro nos tiene estas palabras de aliento. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Mas sin embargo, muchos cristianos en los tiempos que vivimos se han vuelto anedonios. Han tirado la toalla. Tiempos donde, como la verdad es muy relativa, ellos se sumergen a muchos pensamientos del mundo y no hay una exclusividad, no hay una exclusividad en su mente de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad para todo ser humano, lo sepa o no lo sepa, porque todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si usted sabe que la autoridad es la Biblia en su vida, ¿qué podemos agregar de los hombres que la mejore? A ver, dígalo. Nada. Nada. Pero en este mundo en donde cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su verdad, es la verdad relativa, el relativismo a lo absoluto, aplicado a lo absoluto. Y donde cada quien puede tener su propia verdad o realidad de las cosas. Ahí el diablo es experto en desordenar nuestras realidades, nuestras vidas. Dice la palabra que estamos viviendo nosotros en tiempos peligrosos. Porque nuestras vidas corren peligro de ser atrapadas en ese desorden que plantea el diablo, que plantea el diablo a través de las filosofías de hombres. Tiempos difíciles, porque la maldad del hombre está en el engaño, que ha aumentado. Todo por dejarse llevar por ese desorden de ideas que el diablo introduce en las mentes de las personas. Existen muchas verdades. Todos escuchamos cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Eso sí se escucha muy seguido. Es que cada quien tiene su verdad. Yo me acuerdo que en el trabajo, es que podemos aprender a estar con pensamientos diferentes, porque cada quien tiene su verdad, decían. Sí, eso lo escuché infinidad de veces. ¿Qué significa eso? Que cada quien puede crear su propia realidad. Puede ser como Dios, creador de verdades y creador de realidades. ¿Sí se da cuenta cómo el diablo siempre lo lleva a eso? Ser como Dios, como la primera mentira que él dijo allá en el jardín del Edén a Adán y Eva. La misma. Puede ser como Dios, creando tu propia verdad, tu propia realidad de tu vida.
Y porque pensamos que es una realidad, ¿eso tiene que ser verdad? No. Si crees, por ejemplo, si crees en esta verdad, ¿no? Que hay muchos géneros, pues ahora están de moda. Nada tiene que ver con la biología, como se creyó durante miles de años, como los científicos avalan, como los biólogos, y todo científico avala, dice, no, hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. Pero no, yo quiero vivir que hay cientos de géneros. Eso lo hace vivir en esa verdad que él cree que es cierta. Entonces quizás un hombre biológico se sienta mujer. Hace unos días ha ganado un juicio en Australia un hombre de 50 y tantos años que se dice mujer, que quería participar de una aplicación exclusiva a mujeres. Entonces él se dijo, me siento discriminado, y le metió un juicio y lo ganó. Él se pone ropa de mujer, se hace las uñas, se pone labial, trata de hablar más agudo, entra al baño de mujeres, compite en deportes de mujeres como vimos en las Olimpiadas, ¿verdad? Si vives así, en esa realidad, ¿eso lo hace verdadero? ¿Será cierta esa realidad, esa verdad? El problema es que cuando el ser humano se crea su propia verdad, lo hace vivir en una falsa realidad, por así llamarlo. Eso significa una mentira, en su propia mentira. Y no me la estoy agarrando con la comunidad LGTBQ. Todos tenemos familiares amados, conocidos, amigos amados que tienen hijos o ellos mismos, pues se han creado su propia verdad. Pero también, mis hermanos, esto aplica a todo. A los alcohólicos, ¿verdad? Yo cuando era alcohólico, pues yo tenía mi propia verdad, que eso no me hacía daño. El doctor me decía, oye, te vas a morir. Así me dijo, te vas a morir. Tus hígados ya no aguantan. Y yo, no. Mi abuelo tomó hasta los tantos años y aguantó. Yo soy sangre de su sangre. Llevo tequila en mis venas. Así decía yo. Y algunos hermanos acá se acuerdan que también decían cosas similares, ¿verdad? Vivíamos en nuestra realidad creada. Los drogadictos también. Se drogan y dicen, no, pues, ay, soy feliz cuando yo me drogo, no más. Yo conocí a algunos, ¿y por qué lo haces? Es que cuando estoy muy triste y cuando me drogo es la única vez cuando me siento bien, dice. Se crean su propia realidad. Los depravados, pues también lo mismo. Está bien ser depravado. Ahora todo el mundo dice que está bien, ¿no? Mirar pornografía. Eso es depravación. ¿Por qué va a estar bien eso? Ay, no lo diga en el púlpito, hermano. No se vaya a ofender a alguien. Pues es la verdad. Tengo que decirlo, mis hermanos. Si anda en eso, es un grave pecado, mis hermanos. No es cualquier cosa. ¿Cómo salimos de eso si Dios nos creó así? Yo salí de eso, mis hermanos. ¿Cuál es la fórmula? La que leímos al principio. Hay que confiar en Dios. Los adictos de los juegos de azar, que piensan que es verdad que el casino quiere ayudarles a ser ricos. Si el casino me quiere ayudar. Creo todo esta luz, hasta me da un buffet gratis. Donde me da de comer nutrientes sanos para que siga pecándole a la maquinita. Quieren que sea rico, pero por ahora no han cumplido su objetivo. O se creen más inteligentes que pueden ganar el casino, ¿verdad? No, yo le voy a ganar. Ahora van a ver, desarrollé una fórmula matemática. Viven una falsa realidad, todas estas personas. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo permeado en nuestro ser. Nosotros no odiamos a los que creen en sus propias verdades. Cuidado, lo tengo que aclarar porque alguno pensará que digo todas estas cosas. No, hombre, de ahí vengo yo, ¿verdad? De estos vicios. Nosotros no odiamos a esas personas.
Al contrario, los tenemos que amar en Cristo predicándole la verdad que hemos conocido. Ellos viven engañados en realidades falsas. Y lo que es peor aún, engañándose a sí mismo. ¿Se imagina que no puede ni siquiera echarle la culpa a otro? Señor, es que mira él. Y el Señor pone un espejo. Sí, tú mismo te engañaste. Tú mismo te dejaste engañar. No los odiamos, ni los discriminamos. Los amamos y por eso les predicamos la verdad. ¿Qué es amar a alguien? Es decirles la verdad. Eso es amar. Y la verdad es que el Señor mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra verdad, no hay otro camino y no hay otra vida verdadera. Solo en Cristo hay. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para el cristiano, la verdad entonces es una sola y es la persona de Jesucristo. Y en vez de predicarles la verdad, muchos cristianos están cediendo al mundo y andan encerrados en sus propias verdades, ellos mismos, engañándose a sí mismos, fruto de estos tiempos peligrosos en que vivimos. Por eso es que el síntoma de la anedonia, de la apatía por la vida misma, de no encontrarle sentido a su vida, se ha infiltrado también en los hermanos de la fe. El mundo les ha influenciado para mal. Y cuando el mundo influencia a la iglesia, y usted es iglesia, mis hermanos, si crea en Cristo. Cuando el mundo influencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no al revés, las consecuencias siempre son trágicas, nefastas. Y la historia de la humanidad nos lo demuestra. Fíjense qué hicieron en el nombre de Jesús. Todas las tragedias y matanzas y guerras en el nombre de Jesús. Cuando nos dejamos influenciar por el mundo. No hay nada bueno en el mundo, dice la palabra, y menos para el cristiano. Por eso la advertencia que nos hace a la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Importante pasaje, mis hermanos. Vayamos ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquella voluntad agradable y perfecta que Job y Pablo habían entendido realmente. En la traducción viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más claro imposible, ¿verdad? Ahí los jóvenes, que yo entiendo que la cultura están más cerca de esas culturas por la juventud misma, ¿verdad? No imiten, dice la palabra, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Cuando no nos dejamos cambiar la manera de pensar por el Espíritu Santo, entra la anedonia a nuestra vida. Y si nos dejamos transformar, el Señor nos va renovando. Nuevas son sus misericordias, nuevo es cada día esta relación con el Señor todos los días. Cuando estamos enamorados de alguien, así es, ¿verdad? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Porque la anedonia, ¿qué es? No tengo propósito en esta vida. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? No. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para mi vida, para su vida. Hay gente que todavía así incluso dice: no, yo no me voy a dejar dar el brazo a torcer. A mí nadie me gana. Que me deje transformar por Dios cambiando mi manera de pensar. No, hasta aquí, no, estas cosas no y estas cosas sí. ¿Acaso dice entremos a negociar el Señor? No dice eso. Dice déjate transformar. En el mundo, mis hermanos, sí hay muchos buenos pensadores
que sin querer queriendo algunos con conocimiento de causa de la palabra, otros sin conocimiento, pero muchos tienen buenas intenciones y hablan y estudian la filosofía, ¿no? Los pensamientos de la mente humana. Y podemos decir, ay no, podemos mezclar algo del gran filósofo tal y cual, ¿verdad? Un poco de cal y otra de arena, dicen, ¿verdad? Mi pensamiento rechaza esto que el Señor nos advierte siempre en Romanos 12:2. Mi carne, mi propio pensamiento, mi propia opinión, siempre tiene una tendencia a rechazar las cosas de Dios. Pero por eso digo, dejémonos permear el corazón por la palabra de Dios. Seamos sensibles. Eso da como resultado, mis hermanos, cuando uno no se deja permear por ahora lo que acabamos de mencionar, Romanos 12:2, lo acabamos de leer, y alguno por ahí dirá, no, sí, está bien eso, pero mira, yo tengo mis maneras y me han funcionado. Bueno, volvemos. Mezclando la palabra de Dios con mi propio pensamiento, ¿qué cree que puede salir mejor que la palabra de Dios puramente hablando? No, eso siempre da una enfermedad en su vida. Una enfermedad que hablamos es la depresión. La depresión dicen que es la enfermedad del siglo XXI. Son las enfermedades mentales que más ahora están en boga. Por eso de la verdad es tuya, pues cada quien se crea su propia verdad, vive en su propia realidad, pero ni siquiera sabe que es una realidad falsa. Y por eso sufre muchas consecuencias malas por vivir en una realidad. Es como decir, no, pues yo puedo volar y no, pues me voy y me caigo. Ay, no, ahorita no me funcionó, pero sí lo puedo hacer y me sigo cayendo. Estoy todo así, todo ensillada, toda la pierna quebrada. Pues es lo mismo. Mi falsa verdad me hace vivir esas penurias. Las enfermedades mentales de las que se destaca la depresión, dijimos, muchos las denominan también la pandemia de la era moderna. No, que la pandemia, no, esa no es la pandemia. Los números son, la verdad, sorprendentes. Sorprendentes. Hablan en el orden de más de la mitad de la población, algunos números. Lo sorprendente también es que la pandemia del mundo actual, de esta depresión, se haya permeado en las iglesias. Eso sí es sorprendente. Si a esas mismas personas que dicen confiar en el Señor, que se dicen cristianos, se dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, como acabamos de leer, pero ellos no se dejan, ahí siguen con sus maneras de pensar y caen en las mismas enfermedades mentales que en el mundo están en boga, y por eso van a psicólogos. ¿Qué puede decirle un hombre que no tiene conocimiento de Dios que es mejor que Dios mismo en su palabra? No sé, piénselo, se lo dejo, en serio. Aquí quiero hacer una aclaración. No es pecado la depresión como enfermedad. No. Alguien pues, estar deprimido es un pecado. No es un pecado. Para el cristiano pero para el cristiano, mis hermanos, debe ser algo temporal. No puede ser algo permanente o recurrente, ¿verdad? Es algo quizás por una circunstancia puntual trágica que está pasando, ¿verdad? Una tragedia o financiera o una pérdida de un ser querido. Pero la depresión crónica, como dicen los psiquiatras, ¿verdad? Y los psicólogos, la depresión crónica, ese es un problema que el cristiano tiene las armas necesarias para poder escapar de ella. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos las armas, no necesitamos ningún psicólogo. Les voy a leer otra vez Romanos 12:2, ahora en la palabra de Dios para todos. Escuche bien, por favor. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él.
Y todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios, lo es para nosotros, los que hemos entendido el sentir de Cristo. Todas las intenciones de Dios son buenas para nosotros. No lo busquen. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Que Dios tiene planes, ¿para quién? Para nosotros, que son ¿qué? De bendición, de bienestar y no de mal, no de maldición. Son planes para darnos un futuro, una esperanza, mis hermanos. Nada que ver con el mundo. Como diría el diablo, a río revuelto ganancia del cornudo, del diablo. Nomás anda confundiendo y desordenando nuestras vidas. Todos tienen su realidad. Créate tu propia realidad, eres como Dios. Pero hay una única realidad, que Dios nos ha amado primero, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y nos sigue amando. Y Él ve y tiene planes para nuestro bienestar, para nuestro bien, para nuestra bendición. Y esos planes nos dan un futuro y una esperanza, lo contrario de la anedonia. ¿Se da cuenta? Que ellos no encuentran el futuro ni esperanza. Nuestras intenciones del corazón, mis hermanos, muchas veces son buenas. Siempre tenemos buenas intenciones, pero tienden a ser engañosas. Acuérdese bien de eso. Podemos tener buenas intenciones, pero nuestro corazón tiende a engañarse. Porque pueden basarse en estas verdades relativas, en mi propia verdad, en realidades ahí que otra gente piensa, y no en la única verdad, en la única realidad y en la única esperanza que la palabra de Dios nos plantea. Por eso el cristiano no se mueve por sus buenas intenciones, jamás, sino bajo la voluntad de Dios. Esa es la manera. No hay otra. Quisiera que haya otra, porque yo también estoy en esta carne. A veces yo tengo algunas cosas, ay Señor, creo que sea así, ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué asado? Pero después digo, ¿qué le voy a hacer? No te voy a ganar y sea tu voluntad en mi vida y en mi familia, aunque me cueste y aunque me duela en mi carne. Y esa es la manera. Debemos de comenzar a creerles, mis hermanos, al Señor. Dejar de dudar, dejar las filosofías del mundo, dejar mis propias verdades y cambiar mis buenas intenciones por el buen propósito de vida que el Señor sí tiene para mí. En la predicación que les comentaba al principio, que era la primera parte de la enseñanza de hoy, yo espero que vaya y la vea, ahí está en YouTube, ¿verdad? Del pastor Tony Ortiz, hace unas semanas. Menciona una analogía muy interesante y con esto quiero terminar. Una analogía muy interesante. Usted sabe que todas las cosas creadas por los hombres, porque los hombres hemos creado un montón de cosas bien bonitas, ¿verdad? Que tienen todas las cosas que el hombre ha creado en este mundo, que tienen cierta complejidad, tienen un manual de instrucciones, ¿sí o no? Todos. Por ejemplo, un carro tiene un manual de instrucciones. Algunas personas dicen, ¿cómo? Sí lo tiene. Por eso la sufre de más. Un tractor tiene también, una moto, un refri, ahí viene, una lavadora, un microondas, una tienda de campaña para los que fueron ahí que no encontraban la manera de armar la tienda, pues tiene su manual de instrucciones. Incluso cuando compramos unos tenis, unos zapatos, una prenda de vestir, así de sencillo, ¿viene o no con sus instrucciones? Esta dice, no lo lave en agua fría porque se te va a hacer chiquitillo. No lo planches así porque viene con su instructivo. El ser humano también es un ser creado. ¿Usted lo sabía? Usted no es un Dios. Usted fue creado. Fuimos creados. Y claramente somos más complejos en creación que cualquier cosa anteriormente mencionada. Dios, nuestro creador, nuestro fabricante. Nosotros somos made in cielo. Made in heaven. Nuestro creador, Dios, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Fíjense qué importante es eso, ¿no? Ahora, ¿tendrá el ser humano, también un manual de instrucciones? La respuesta es obvia, usted ya lo sabe, ya lo tiene en su mente, es la Biblia. Y es así de grueso y grande
porque así de grueso y grande somos nosotros, de complejos. El manual de instrucciones del hombre tiene que ser dado por su fabricante. Por eso los hombres inspirados por Dios anotaron el canon. ¿Qué es canon? La regla, el instructivo, la vara de medición, que es la Biblia, el canon, la Biblia. Y nos dice bien claro, la Biblia contiene todas las instrucciones que necesitamos saber para encontrar un sentido a nuestras vidas y no caer ¿en qué? En la anedonia. ¿Qué es la vida? Un biólogo diría, es un estado autoorganizado, dinámico, que caracteriza a todos los seres vivos. Un físico le diría, es un sistema complejo que viola el segundo principio de la termodinámica. Requiere energía y se caracteriza por el autosostenimiento, organización y complejidad y la interacción con su entorno. Eso diría un físico. Un químico diría, es un proceso complejo que surge a partir de la interacción de moléculas y reacciones químicas, involucrando procesos de fosforización, condensación e hidrólisis. ¡Wow! Eso diría un químico. Un filósofo diría, es la búsqueda de la razón del existir, es encontrar la verdad, es ser libres, etc. Un contador público, ¿qué le diría? Es pagar impuestos hasta la muerte. Un abogado diría, es sacar provecho de la vida de los demás. No se crea, amamos a nuestros hermanos abogados. Un político gobernante diría, ¿qué diría de la vida? Es lo que, para que otros se desvivan, para que yo viva. Un trabajador diría, es trabajar, trabajar y trabajar. Una madre diría, es morir para mis hijos. Un cristiano tiene que decir, Cristo es mi vida. Cristo es su vida. ¿Cristo es su vida? ¿Está fundada su vida en Cristo? Le voy a citar este último pasaje ya para terminar. Mateo 7:24. Dijeron amén, ¿verdad? Si ese amén que sea un sí, como dice también, ¿no? Ahí mismo, en ese mismo sermón del monte. Que sean verdaderamente un sí, un amén. Dice Mateo 7:24 en la Reina Valera, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, imprudente, que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Fíjense, la roca, el prudente edificó sobre ¿qué? La roca, y el necio sobre la arena. La roca es una roca, ¿verdad? Una verdad, un Señor, un Espíritu, Cristo Jesús. La arena representa muchas pequeñas y diminutas granitos, ¿verdad? Como que son esos granitos, mini rocas, micro rocas, millones de micro rocas en un puñado de arena, ¿sí o no? ¿Se da cuenta la analogía? Muchas verdades relativas, cada mente un mundo de realidades. ¿Se da cuenta? Por eso es la arena, mis hermanos, movediza, realidades relativas, que cualquier cosa, cualquier intempestad, cualquier adversidad, como las que vivieron Job y Pablo, los derrumba y los sume en la anedonia. Pero cuando uno basa no en la arena, en las millones de verdades que supuestamente existen en sus mentes, sino en la única verdad que existe en la mente de Cristo, ahí es cuando el Señor dice, ahí te vas a afirmar en mi carácter, ahí vas a ser como la mente mía, la de Cristo. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque tú nos has dicho regocijaos. Otra vez, regocijaos siempre. Señor, gracias por esas palabras de aliento que nos das, porque sabes que en esta vida vamos a pasar muchos sufrimientos, muchas penurias, persecución incluso algunos. Pero tú nos dices y nos repites, regocíjense, regocíjense, regocíjense sobre mí,
sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra esperanza en ti, mi Dios. Señor, ayúdanos, porque tu venida está cerca. Cada día más está cerca. Y en este mundo los tiempos son peligrosos. Indudablemente se ha permeado en tu cuerpo, la iglesia, muchas filosofías de los humanos. Y nos ha hecho caer en esta anedonia, en esta apatía espiritual. Señor, perdónanos. Sabemos que tenemos armas, tenemos fundamentos para poder salir y escapar de esta apatía, de este sinsentido y sin sabor en esta vida. Señor, queremos sufrir, pero no sufrir por cualquier causa, sino sufrir por tu causa. Sufrir estando firmes en esta carrera de la fe, que vamos corriendo con gusto, con gozo. Ayúdanos, Señor, a no solo ser fuertes en carácter nosotros, sino a fortalecernos con un carácter como el tuyo, mi Dios, para también extender nuestro vaso de misericordia a los hermanos en necesidad, a los hermanos débiles que se van quedando. Ayúdanos a ser lo suficientemente fuertes para poder cumplir tu ley, amar y ayudarnos mutuamente como tú nos has pedido. Señor, gracias por estas palabras de aliento y este consejo sabio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. Gloria a Dios. Dios les bendiga.